Bienvenidos a un encuentro más del alma al plato, dejar ir el hambre del ego. Y bueno, muchísimas gracias por elegir alimentaros desde otro lugar. Ya sabemos que este espacio, su intención es alimentarnos desde el amor, desde la paz, a través de los invitados que nos acompañan. Hoy tenemos el regalo que nos acompaña Rómulo. No nos lo vamos a comer, lo único que nos vamos a inspirar es de cómo está transitando pues, los retos que se pueden decir, los retos del día a día. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Me estoy empezando a arrepentir, pero... Muchísimas gracias por... Kamikaze espiritual, como dicen algunos. ¿Qué podrías compartirnos sobre tu experiencia? Bueno, a lo mejor tú no has sido padre, pero sí que es cierto que ves el reto, ¿no? De, por ejemplo, familiares, ¿verdad? De tus hermanos, cómo transitan, y esos retos que están transitando los padres con los hijos. ¿Nos podrías compartir algo desde tu experiencia? Pues muchas gracias por compartir y, bueno, por esta invitación. La verdad que lo primero, muchas gracias. Y bueno, nos ha hecho mucha gracia la pregunta, ¿no? Surge una pregunta así para alguien que en esta vida física no tiene hijos. Bueno, pues se podría decir que ha habido una aproximación a esa experiencia con uno de los hermanos, ¿no? Con mi hermano pequeño. Había una diferencia de 11 años y claramente se puede observar que en esta conciencia, en mí, digamos, había un programa de padre muy fuerte, ¿no? Así que la percepción que se tenía de este hermano, de esta alma, era como si fuera un hijo. Y el comportamiento era como de padre a hijo. A veces incluso las personas me preguntaban, ¿pero es tu hijo? Cuando él ya tenía un poquito más de edad. Y bueno, pues desde luego ese tipo de experiencia se vivió de una forma mucho más inconsciente que ahora y con, al menos por mi parte, con bastante apego. Sí, reconozco que fue una inspiración, no en sí, obviamente, la experiencia de ese arquetipo o ese condicionamiento de padre, digamos, pero sí el compartir con esa alma, claro. Entonces al final te das cuenta que bueno, tenga el rol que tenga cada persona en nuestra vida, que podemos elegir vivirlo, pues primero como un regalo, y también es verdad que ahora en este momento de la evolución de la conciencia uno vive en el no sé, entonces es como que ya no puedes sostener una creencia de que estás educando a alguien o que estás enseñando a alguien algo, más bien es compartir, más bien es permitir que el amor que somos pues se irradie en todo su esplendor y compartir y estar entregado a lo que surge en cada momento. De hecho, este fin de semana ha habido aquí un pequeñín en la casa y hablábamos de wow, cuánta energía, ¿no? Cuánta energía y cuántos retos también para... Yo no lo he vivido como un reto, pero bueno, parece que para algunas personas sí que es un reto, ¿no? El compartir con un alma así, con niños, con un niño que está súper activo, con mucha energía y que también está manifestando muchos procesos, ¿no? Pero bueno, se vive como un regalo, una oportunidad y con mucha diversión, con mucho humor, sobre todo, mucha alegría. En este caso, como que siempre ha habido como una afinidad con esa edad, con los niños. Siempre como que hay una tendencia a estar con los niños, a jugar con ellos. Obviamente se observa que uno entra también en ese niño y es como una experiencia de igual a igual, ¿no? De unidad, ¿no? No hay diferencia, no veo diferencia entre Rómulo, yo llamo Romulín, y el niño, ¿no? Quiero decir, no hay diferencia. Se podría decir que el niño interior sale, ¿no? Sí, el niño interior con mucho humor, ¿verdad? Siempre nos reímos mucho del niño interior porque no es realmente interior, ¿no? El ego es el niño. Entonces, pues es fascinante, ¿no? Tal y como se vive la vida, todo absolutamente es una enseñanza. Y realmente, igual que ver un documental de animales o ir al zoológico y ver a los monos en su isla y es ver al ser humano, pues ver a un niño es ver completamente al ego. Además es precioso porque no hay una sofisticación todavía, no hay una ocultación, no hay una... ¿comprendes? Es como se muestra con naturalidad, con espontaneidad. Y ves el deseo con toda su fuerza, sin camuflajes, ¿no? O apenas con menos camuflajes. Ves el apego también y ves el orgullo también. Ves los tres pilares del ego
lo estás viendo bueno, en cualquiera de nosotros, pero en el caso en un niño, pues... Y luego también, obviamente, te das cuenta de que los niños están reflejando experiencias y, digamos, son reflejos de los padres también, ¿no? Entonces estás viendo que, y no solamente de uno mismo, aunque uno no tenga relación, digamos, de consanguinidad con ese niño, pero sí que puedes ver que todo es una enseñanza. Y disfrutas muchísimo de todo momento. Jolín, muchísimas gracias. De hecho, te das cuenta que la mayoría de nosotros somos niños, ¿no? Hay una cosa que es muy curiosa, que es, a veces en la ignorancia del ego se cree que una persona es adulta porque está en un cuerpo adulto. Pero sin embargo, la mayoría de personas del planeta están entre los 3 y 7 años, ¿no? Aunque tengas 40, 50, 60, 80. Y ves los comportamientos del jardín de infancia, los ves en el día a día, en la calle, continuamente, como en una guardería. Y ves personas con 60 años discutiendo por una maniobra de tráfico y pegándose incluso. Incluso estás en el geriátrico o vas al hospital y ves ancianos comportándose también como niños, o nos ves a todos de alguna manera en cualquier edad, pues con esa inmadurez que es el ego, ¿no? Al final el ego se ve como algo heredado y como esa ignorancia en nosotros, ese egoísmo, narcisismo, autocentramiento, ensimismamiento, ¿no? Ese enamoramiento de ese pequeño yo. Y bueno, pues compartir con niños es también divino. Esto es interesante porque, claro, aquí es donde aparecen las 3 patas del ego, ¿no? Que muchas veces nos compartes, ¿verdad? Que es el orgullo, el apego y el deseo. Esto es lo que alimenta, ¿no? Esa parte infantil, inmadura, ¿verdad? Sí, esos son los pilares básicos del ego. Que, bueno, pues si hay una autoindagación en cualquiera de esas patas o pilares, todo te conduce al ser. Cuando examinas continuamente el orgullo, al final todo te lleva a la fuente. Cuando examinas con toda la atención y observas con toda la atención el deseo en nosotros, pues todo te lleva hacia la fuente, igual que con el apego, ¿no? Así que, bueno, con los niños puedes verlo claramente, ¿no? Pues cuando un niño se aferra a su padre o a su madre y se agarra y es la hora de irse, y sin embargo ves ese aferramiento que surge en el reino animal. Y bueno, y ves el deseo, claro, quiero esto, ¿no? Fue bonito porque el otro día fui a comprar, ¿no? Iba a comprar al Mercadona, y entonces me dice este peque, ¿dónde vas, Rómulo? Digo, voy a comprar, me voy contigo. Bueno, pues vamos a preguntarle a tu padre. ¿Qué? Néstor, ¿se puede venir? Claro, claro, que se vaya contigo. Y nos fuimos los dos solos a comprar. Y era súper divertido, ¿no? Me dice, súbeme en el carro, ¿no? Y lo subo en el carro, con eso que tienen ahí en el asientito ese de los carros, ¿no? Y entonces él iba por ahí, ¡quiero eso! ¿Y eso qué es? También lo quiero. Entonces era como el deseo tan bello. Y yo no sé con cuántas cosas se vino. La verdad que, bueno, compramos gelatinas, compramos unos dulces de Halloween, compramos helado, compramos, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero era muy, muy tierno y muy bonito verlo, y también no había como una represión, ¿no? De eso, sino que era permitirlo y que él también tuviera la oportunidad de verlo. Qué bonito, Rómulo. Sí. Pues mira, al hilo de la pregunta, claro, fíjate cómo es la vida, ¿no? Que te ha regalado la experiencia. Una persona que tenga su hijo que vaya todos los días a comprar. Ajá. Y empiece el niño la gelatina en la chuchería. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tú sientes que habría en algún momento que parar esa experiencia, o es como tú dices, venga, lo dejo y venga, carro de lleno de gelatina? No, claro. No, lo que ocurre es que realmente había una respuesta amorosa. Porque en ningún momento, cuando se planteaba la opción de no comprarlo, no surgía un enfado, un berrinche. Entonces, curiosamente, esa propia rendición o aceptación también permite que eso llegue a la vida de la persona, en este caso del niño. Así que, bueno, no, en cuanto se planteaba, mira, ya he escogido esto, había en él aceptación, ¿no? Había... Así que, bueno, fue bonito. Pidió muchas más cosas, por supuesto que pidió más cosas, pero realmente cuando
Cuando él veía que no era algo apropiado, simplemente lo aceptaba y... Así que fue bonito el compartir. Sí, sí. Entonces podríamos decir que nuestra rendición interna es la que inspira, ¿verdad? Claro. No Así es la acción, sino la intención interna. Es un campo invisible. Si hay una ley que dice a lo que te resistes persiste. Y yo siento que los niños son un espejo clarísimo de eso, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el equilibrio, digamos que el conflicto del ego sería como intentar controlar la situación. La pregunta típica del ego es, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde pongo límites, no? Pero en ese sentido, aquí no opera de esa manera. Como dijo San Agustín, me parece, dijo, la medida del amor es amar sin medida. Entonces, bueno, pues es como amas sin medida y también reconoces que te puedes equivocar. Y ya está, y no pasa nada. Y a lo mejor puede ser que en esa experiencia pues me equivocara, ¿no? Digamos así. Se contaba con ello, ¿no? Se contaba con que eso podía ser una opción y se atraviesa el miedo a equivocarse. Tal vez, no pasó, pero tal vez le he comprado demasiadas cosas. Sería un poco la pregunta, o tal vez no debería haber comprado esto. Hola, corazón. Sí, lo sé. Sí. Así que mira, hablando de cachorros. ¡Ay, qué cosa! Sí, corazón. Se vio con mucha alegría, con mucho amor, con mucho humor. En el fondo, bueno, no había... Cuando se llegó aquí, él al final probó de todo lo que se había comprado, pero no digamos, que no abusó de nada. No abusó de nada. Probó los chuches de Halloween, probó los helados, probó la gelatina y vemos también esa forma del ego de como probarlo todo, ¿no? Y realmente lo probó todo. No se acabó nada. Curiosamente no se acabó nada. Al ego le encanta experimentar, ¿no? Se podría decir, ¿verdad? Claro. El foco del ego es el experimentador. El ego está aferrado al experimentador. Cree que es el experimentador. Y el error inevitable en nosotros es creernos que somos el experimentador. Claro. Cuando la experimentación se da de forma totalmente espontánea. Sin un quién realmente detrás. El único yo detrás de todo es el mismo yo, que sería el ser, ¿no? Claro, por ejemplo en Cruci todavía no ocurre. Pero Cruci. En Cruci no ocurre este fenómeno. En ella no hay una idea de que ella es Cruci, ni que ella es la gatita, ni que ella es la que está siendo acariciada o besada o la que está acariciando. No hay ese fenómeno. Por eso para muchas personas les es muy fácil compartir con animales, porque realmente el ego es menos sofisticado que en un ser humano. Menos sofisticado. Incluso con los niños pasa eso también. Hasta cierta edad, ¿verdad? Hasta cierta edad, a las personas les gusta mucho estar en la presencia de bebés o de niños pequeños. Luego es verdad que cuando el alma empieza a crecer, como se dice, y entra a partir de los 2 años, hasta los 2 o 7, el ego se establece otra vez como, pues con fuerza, ¿no? De hecho, yo tengo sobrinos y ha sido muy bonito ver el proceso en el que el mayor, Lucas, hablaba en tercera persona y todavía no estaba identificado con ese personaje y de repente pues empezó a hablar como yo, ¿no? Yo. Jolín, pues muchas gracias, qué Sí. regalo, ¿eh? Rómulo, hay muchas cosas con las parejas, ¿no? Esto del poliamor, la pareja convencional. ¿Tú qué sientes? ¿Qué has experimentado? Todo en la vida es una oportunidad de crecimiento espiritual. La clave está en rendirse plenamente a la experiencia que es orquestada. ¿De acuerdo? Siempre. Y para crecer espiritualmente, el alma es llevada a todo tipo de experiencias. Ahora es así, hay algo que es fundamental. Si no te aferras ni retienes, pasa rápido. ¿De acuerdo? Entonces la cuestión es no aferrarte, no retener nada. Entregarte a la experiencia. Entregarte al 100%. ¿De acuerdo? Aunque no comprendas para que llegue a tu vida. Hay leyes en la conciencia que se desconocen. Muchas personas desconocen muchas leyes de la conciencia. Como por ejemplo la que decíamos al principio, que es te diriges hacia lo que condenas.
Así que si en mí ha habido condena hacia algo, lo que va a hacer el ser es llevar al alma, a la conciencia, hacia esa experiencia. ¿De acuerdo? Y lo que vemos en el proceso es que el ser humano también aprende a través de esos aparentes opuestos que sería la atracción y la aversión. Así que el proceso siempre es rendirte. Y realmente no podemos decir que algo no sirva en un momento dado para alguien. Aunque, por ejemplo, tú has nombrado varias cosas que como experiencia sí es verdad que dan una calibración negativa. Hemos podido corroborar que la poligamia y el poliamor, que es un término más moderno y también espiritualizado, es una experiencia que calibra negativamente, en el sentido de que es deseo, deseo de tener compartir con más personas. La poligamia clásicamente ocurre en el hombre y es tener diferentes mujeres. Es cultural también, por supuesto, en algunos países se sigue viviendo. En algunos países se tienen diferentes mujeres, incluso se cambian como si fueran objetos o como si fuera ganado. ¿De acuerdo? Vemos que la base de esa experiencia humana es el deseo. ¿De acuerdo? Pero esto no quiere decir que no sea una experiencia que pueda servir para crecer espiritualmente. De hecho, sirve. El único problema es el aferramiento, apegarte a ello. Si no te aferras a ello, pasará rápido. ¿De acuerdo? Así que en la vida cualquier experiencia puede ser vivida desde múltiples niveles de conciencia. La pareja, para muchas personas, es una fuente de sufrimiento, de estrés, de ansiedad. Y algunas personas viven la experiencia de pareja pues como algo divino, desde el reconocimiento de la divinidad, de la sacralidad de la vida, del regalo de Dios, de compartir con alguien. Eso no es lo que más abunda, ¿de acuerdo? Pero hay ciertos aspectos en el ser humano que hasta que no son revisados, pues impiden vivir una experiencia como la de pareja en la paz, por ejemplo, o en el amor incondicional. Claro, se podría compartir sobre este tema un poquito más, porque claro, tú has dicho de rendirse, ¿no? Totalmente a la experiencia. Y aquí es donde está el reto, ¿no? No irte, no apegarte, se podría decir, ¿verdad? No entrar en esos campos de deseo, por ejemplo, con el poliamor, por ejemplo, o esto, relaciones abiertas también, en el sentido de transitarlo sin apego, ¿no? Se podríamos decir, sin deseo, porque eso te conectaría con la lujuria, ¿verdad? También. Bueno, es que el deseo ya está. No es que el deseo... No, es que todos venimos con deseo. Son pilares. La cuestión es vivirlo con toda la atención posible en ti en cada momento. Y llega un momento que simplemente el alma va transitando estas experiencias y son como cursos o lecciones. Pero vamos, toda condena sería una forma de ego, es una forma de ego. No hay ningún juicio. La experiencia humana es toda una oportunidad de crecer espiritualmente. Llega un momento que se ve todo como divertido, ¿no? Y dices, wow, fíjate qué cosas, ¿no? Qué cosas hemos vivido, ¿no? Qué cosas... Se ve divertido. Hay un momento que se ve la inocencia y la pureza que es intrínseca a la conciencia o al alma. Así que luego ves que son todo programas, sistemas de creencia y arquetipos y, bueno, sistemas de pensamiento que aparecen. Y lo ves también como una oportunidad. Así es como crece. Ahora, es verdad que el alma queda atrapada en ciertos campos de energía y, bueno, ahí experimenta mucho sufrimiento, mucho dolor. El deseo tiene importantes inconvenientes. Pero es verdad que eso también es un punto de vista. Porque cuando no has recordado la paz que eres, el deseo no es ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Incluso te lo pasas, incluso el deseo es algo que te inspira cuando estás en niveles más bajos todavía. Así que siempre se nos recuerda que lo que es medicina para uno es veneno para otro, ¿no? Y que lo que te sirve, de repente deja de servir. Jolín, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Sí. Pues ahora vamos con otra pregunta, o mejor dicho, Rómulo, ¿qué opinas del dinero? Esto sería también como el sexo, lo podríamos meter también en el pack. Dame algo. Pero este tipo de retos, ¿no? El dinero. Es que es bueno, es muy simple, claro. Muy simple. Ni el dinero, ni la comida, ni el sexo, ni el reconocimiento, nada es un problema. El único obstáculo es el apego a estas cosas. El apego es la atracción o la aversión. La atracción al dinero es el obstáculo y el rechazo al dinero es el obstáculo.
Así que realmente todo es una oportunidad y es obra divina. Otra cosa es la fabricación y la presión mental del ego. El apego es el obstáculo. Entonces, simplemente es eso. Cuando ves que hay atracción al dinero, te dedicas a esa sensación, a esa energía. El alma pasa por, bueno, pasa por ese juego, ¿no?, de atracción y aversión, atracción y aversión. Hay gente que tiene mucho rechazo al dinero. Y hay gente que tiene mucha atracción al dinero. Y en todos de nosotros hay ambas cosas, ¿no?, en algún grado. Hasta que simplemente se observa y se gestiona eficazmente y se libera eso. Digamos que es una vulnerabilidad, el deseo de riqueza, el deseo de posesiones, el deseo de placer sensual, el deseo de control y el deseo de orgullo. Mientras estos deseos están, el alma, la conciencia es vulnerable. Y claro, son como lecciones todavía sin atravesar, y por eso el alma vive lo que parecen errores importantes. A veces la intención se desvía y el alma vuelve otra vez a una situación de separación, de no reconocer la presencia de Dios en nosotros, de sentirse incompleto, vacío, hueco, de sufrir, ¿no? Esas son vulnerabilidades que hay en el ser humano. El proceso espiritual es reconocerlas y entregar los obstáculos para liberarse de esa vulnerabilidad, que en este caso, como dices, el deseo de bienes materiales es una vulnerabilidad. De hecho, cuando el alma transita a niveles del amor o amor incondicional, muchas veces el descenso otra vez a niveles negativos de sufrimiento viene a través de esto, viene a través del dinero, la sexualidad, los seguidores, el control sobre otros. O sea que son como los retos, vamos, son universales para el alma. Al final el alma ha de transitar estas lecciones. Qué interesante, qué regalo. Muchísimas gracias por compartir. Y ahora mismo nos pueden estar viendo y decir, ¿y qué podemos hacer, ¿no?, para estos retos, ¿no? Porque yo no quiero descender. Bueno, el hecho de no querer descender ya es deseo. O sea que el obstáculo sería un rechazo, y entonces es algo que en el fondo condenas. Uno entrega su vida. Señor, me pongo al servicio eternamente, en las condiciones que se requieran, las vidas que se requieran, como se requiera, sin condiciones. Y esa misma entrega e inspiración, pues es lo que alimenta y sostiene el proceso espiritual, que es muy intenso. El ser humano es muy complejo. El ego es extremadamente complejo. O sea, en la observación de la condición humana, pues surge el darse cuenta de lo complejo que es el mecanismo. Las miles, millones de operaciones que se realizan automáticamente en la mente ego, en el alma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es una cuestión de rendición continua, de reconocer que uno mismo, por uno mismo no puede, ¿no?, que es un mecanismo heredado y que está antes que el ser humano. Así que se requiere de una rendición, ¿no? Se requiere de inclinarse a un poder superior, y en ese momento siempre se responde y somos inspirados continuamente. Hay que transitar el proceso, es muy intenso, ¿no? Se transita y van apareciendo, bueno, lo que la gente llama retos, experiencias, y se va autorrevelando. Simplemente las tomas de conciencia ocurren bueno, y cuanto más disposición a entregarse, pues más emerge todo esto, ¿no? Pues muchas gracias, Rómulo, jolín, qué regalo. Y bueno, por aquí surge una cuestión, el tiempo. ¿Qué es esto del tiempo, Rómulo? El maravilloso tiempo, que muchas personas dicen que no tienen tiempo. ¿Cómo es esto? Si le preguntáramos a Cruci, nos refleja que no hay, ¿no?, tiempo, ¿verdad? Podemos ver que en el ser humano el concepto del tiempo es una fuente de sufrimiento, ¿no?, para muchas personas, la mayoría del planeta. Y así es, ¿no? Hasta que cae bueno, esa creencia de que el tiempo es una realidad con mayúscula. Pero por supuesto no negamos que en esta experiencia el tiempo es algo que es algo pragmático,
algo que sirve en el día a día, es una conveniencia por mutuo acuerdo de todos nosotros en la sociedad. Muy práctico, ¿no? Muy práctico, sí, creo que sí. De repente emergen estados en los que recuerdas el yo, con mayúscula, que somos, ¿no? Que eres. Y ese yo es atemporal, es eterno. No existe el tiempo. Entonces te das cuenta que el tiempo es una mentalización que ocurre y que tiene un para qué, una función, y que predomina en ciertos niveles de conciencia. Luego, pues, bueno, desde el yo eterno, infinito, pues puedes presenciar el fenómeno de la aparición, de la localización, por ejemplo, el espacio-tiempo, y disfrutar plenamente de ello. Disfrutar plenamente de ello. Con mucho humor. Es gracioso, divertido. Divertido que a este día le pongamos un nombre. Divertido que ahora digamos que es una hora o es otra. Es divertido, ya no te sientes sujeto ni esclavo. Cayó el mecanismo de secuencia y de linealidad. Te das cuenta de que ni siquiera se envejece, ¿no? Es como muy divertido cuando te das cuenta de que el cambio tampoco es real en un nivel de conciencia. Hemos podido escuchar los relatos de personas que han vivido durante instantes esa experiencia, donde donde todo está quieto, ¿verdad? Experiencia subjetiva también vivida, y poderla también corroborar científicamente. Y sobre todo compartir. Siempre es bello encontrarte con otras personas, conciencias que han tenido momentos así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ves que es una fabricación, es una mentalización que ocurre en la mente. La secuencia es aparente, o el cambio es aparente, no es real. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que incluso en este momento parece que hay un movimiento. O sea, parece que la mano se está moviendo, pero realmente eso es algo que surge en la mente, porque es como un fotograma. O sea, la divinidad se autocrea y autoevoluciona continuamente, ¿no? Entonces podíamos ver que como es esa libreta que nos ponían de pequeños cuando el profesor volteaba las páginas de golpe y el dibujo parecía que se movía, ¿no? Me parece que es el principio que ocurre aquí con las cámaras, no con el cine. No soy muy conocedor de todo eso, pero sí de vivir y experimentar esa realidad, ¿no? Entonces, realmente nada se está moviendo. En nada me refiero a tu yo con mayúscula. Y lo que está haciendo es una potencialidad emerge como realidad. Y emerge continuamente. Y es con la herramienta de la mente, o en la herramienta que es la mente, donde aparece la secuencia, la linealidad. Por lo tanto, estás viendo siempre una imagen perfecta y completa. Entonces, si no hay una imagen o una comparación, entonces no hay una localización o un punto de vista. Lo que hace la mente es que el ego vive de imágenes, de recopilar imágenes, y la identidad del pequeño yo es un conjunto de conceptos, imágenes, recuerdos y memorias que son solo imágenes, y compara. Así que lo que hace es y lo hace instantáneamente. Entonces digamos que cuando una persona se mira al espejo y dice la mente, qué vieja estoy, o qué viejo estoy, solo es que el ego ha hecho todas esas miles de funciones que hace en un instante y ha ido a su base de datos y ha cogido una imagen y la compara con esta. Lo cual es muy gracioso, es muy divertido. Porque todo lo que estás viendo es una obra de arte continua, perfecta, y no es la imagen o la forma que se manifestó a lo que parece hace un segundo. Entonces es curioso, ¿no? Porque cae esa experiencia de la secuencia, el cambio. Pero esto, por supuesto, en el mundo se funciona así. Todo el mundo dice, no paran de cambiar cosas, han habido muchos cambios. Bueno, eso es tal vez porque se olvida que el ser no cambia. Entonces, cuando tú vives en la presencia del ser, está quieto, inmutable, no cambia. Y lo que el mundo dice que cambia es una aparición, que hasta la aparición realmente no es como el mundo cree, no es una secuencia, no es un movimiento, sino que es una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen.
Es una creación, 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 creación. O sea, la divinidad se manifiesta como creación. Es como creación, creación, creación. Es una creación continua, infinita. Pero eso no se puede interpretar de otra manera hasta cierto nivel, si no es con la explicación de que hay un cambio y una secuencia lineal. Hasta los 599 esto es lo que predomina. Después emergen momentos y estados en los que está todo quieto. E incluso, aunque la ilusión de cambio aparezca, está todo quieto. Es como una especie de paradoja. A veces, cuando esto se comparte por las personas que hemos tenido instantes así o las que lo han compartido, es como, wow, supongo que puede ser incomprensible para la mente y simplemente es como, bueno, darle una oportunidad hasta el momento que eso se revele como una realidad experiencial, subjetiva, ¿no? Aquí le podríamos dar luz, ¿no?, al mecanismo del ego, que es el apego, Claro. apegarse a una A una imagen, imagen. a un momento concreto, y desde ahí ya, como has compartido, va comparando. Claro. Y aparece el sufrimiento. Claro, por eso en un nivel es perfecto operarse, intentar que el cuerpo no envejezca, cuidarlo, es maravilloso, pero en otro nivel no tiene sentido. Hace poco alguien me decía, no, ¿por qué, Rómulo, por qué no te pones Botox? Porque, mira, te pones Botox aquí y aquí y aquí. Además, está demostrado científicamente, ¿sabes? Que esto le encanta al ego, siempre los estudios científicos, ¿no? Está demostrado científicamente que cuando se ponen Botox, las personas nos ponemos aquí, estás más feliz. Pues muy tierno todo eso. Pero no es malo ni bueno, es solo que no tiene ningún sentido. Mm, Mi yo no es esta imagen. No es esta imagen. Es solo una imagen. Entonces, como, ¿qué sentido tienes ahora? Ahora, si eso me lo hubieran ofrecido hace algún tiempo, pues seguramente sí. Pues muchas gracias. ¿Verdad? Sí, muchas Tiene gracias. sentido y sirve seguramente, puede ser que sirva para crecer espiritualmente también. Pero una vez se revela, digamos, ese mecanismo, es una gran liberación. Porque fíjate si se emplea esfuerzo, tiempo y recursos en intentar impedir un fenómeno que no existe realmente, que es el envejecimiento. Es curioso. O sea, cada instante es una obra de arte perfecta. Entonces, si no hay posicionamiento, no hay o sea, un cuerpo, pero digamos que un cuerpo eh, con, lleno de arrugas es un perfecto cuerpo lleno de arrugas. Es solo un cuerpo perfecto lleno de arrugas. O un cuerpo perfecto de... O sea, es un cuerpo perfecto en todo momento. En todo momento. En todo momento. No hay... Así que claro, se comprende que el tiempo, el concepto de tiempo o la creencia de que el tiempo es real y de que somos limitados es sufrimiento. Vivirte como un yo pequeño, limitado, sujeto a la muerte, a la destrucción, a la vejez o a la no existencia, es aterrador. Así que la única salida que hay en nosotros es reconocer al verdadero yo, que es infinito, atemporal. Pues muchísimas gracias, Claro. Jolín. Al hilo de esto, la juventud, Rómulo, por favor. Vamos a preguntarle a Rómulo esto, porque está muy de moda esto de los suplementos, Rómulo, ¿sabes? Esto de suplementarse está muy de moda. ¿Y tú tomas algún suplemento? ¿Rómulo toma algún suplemento de cara a los 50? Porque esto también es un sistema de creencias, ¿no? Tenemos las crisis estas de los 40, de los 30, de los 50, bueno, hay crisis para todo. Pero tú para esto, ¿tomas algún tipo de suplemento? María. ¿Tú conoces qué suplemento? Yo no lo sé. Yo te pregunto si nos puedes regalar algún Hombre, tipo de suplemento, con alguna mucho amor, vitamina sí. C o algo. Sí, sí. A ver, a ver. Mira, una cápsula de dejar ser, una ampolla de dejar ir y un sobre de nitrato de entenderlo. Mira, Cruci hasta se va. No le interesa nada. ¿Cómo que esto de nitrato de... Nada, esto surgió así con mucho humor, ¿verdad? Porque, bueno, es verdad que se le da mucho valor a algo externo, ¿no? Pero hay que permitir que ocurra. Yo creo que todos nuestros personajes están condicionados. Y mira, el otro día hablábamos de esto. Decíamos, ¿cuántos años estuvo esta conciencia
dándole valor a la proteína. Y ahora vas a todos sitios y todo viene proteinizado, ¿no? No sé si es la palabra. Desde que nos reíamos un montón, porque, bueno, esta persona estuvo sujeta a esos sistemas de creencia muy fuertemente, ¿no? Como es un sistema de creencias que tienen que ver mucho con el deporte en muchas personas, ¿no? El deporte, la musculatura y estas cosas, ¿no? El ejercicio, la apariencia física, obviamente. Y es como, wow, lo intencionamos y ahora hay proteína por todos lados. ¿Quién condena esto? Nadie. Quiero decir, ¿no te parece divertido, maravilloso? Así es como se expresa la divinidad, así es como se expresa la evolución, la creación. Si mientras seas libre, ahora, si necesitas algo de esto, eso es un poco esa es un poco la esclavitud, ¿no? Ahora que, bueno, que tú lo vives con humor, con amor, y no necesitas realmente que en esta comida haya cierta cantidad. Ahora ya eso es un absurdo, porque ahora ves que todo es Dios, ¿no? Y que la cuestión es comer desde el corazón, ¿no? Que eso lo compartimos mucho, ¿verdad? Cuando comes con la mente, con el ego, comes proteínas, hidratos, grasas, no sé, ya no recuerdo, pero todo ese tipo de etiquetas. Y comes etiquetas, comes conceptos y estás comprando todos esos platos que surgen en la mente. Pero llega un momento que se convierte todo en un estado devocional y que dices, la mesa la pone Dios y, y entonces te rindes a comer todo lo que surge, como surge, y luego lo más curioso es que el cuerpo deja de reflejar todas esas creencias, ¿no? Que a veces son tan limitantes en las personas y que todos hemos vivido. Intolerancias, y bueno, que el cuerpo manifiesta algún rechazo. Llega un momento que todo eso cae. Y bueno, lo hemos podido vivir juntos también, compartido durante años, ¿no? Y es una alegría, ¿no? Es una liberación. Es verdad, el ser humano está sujeto a múltiples sistemas de creencias, en cada nivel operan unos, pero la buena noticia siempre es que eso también se puede entregar y se cancela, ¿no? Y nos sentimos libres de todo eso. Jolín, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Claro. Rómulo, Mm. la gente tiene mucha hambre. Tienen mucha hambre y siempre me están diciendo que qué pueden hacer con el hambre, que tienen mucha hambre. ¿Qué nos puedes hablar sobre el hambre? Sobre el hambre. El hambre que no paran de picar, que se come en la nevera. Me parece que la comprensión compasiva es siempre la venida, ¿no? Comprender que el hambre es una emoción instintiva, eh, bueno, biológica, que surgió en la bacteria, que es donde surge el ego, que nosotros heredamos, es muy liberador de dejar de condenar o demonizar al ego o al hambre, porque tiene su función. La tuvo en el reino animal y bueno, la tiene en el reino humano hasta cierto nivel de conciencia, claro. Nos acompaña a todos, por supuesto. Entonces el hambre surgió en ese organismo físico para obtener una fuente de energía externa. A diferencia de las plantas, a partir del reino animal necesitamos obtener energía externa. El ser humano requiere de comerse a otros, ya sean plantas, ya sean frutas, sean animales. Ese es el origen, ¿no? Y la gran noticia es que bueno, cuando uno entrega la sensación del hambre, la reconoce, la permite y va más allá de ella, se libera y siente claramente hay una evolución en la conciencia, a veces enorme, enorme, ya que el origen del deseo es el hambre. Entonces, claro, cualquier deseo que vemos en el ser humano, su origen es ese. Por eso tú hablas mucho del hambre del ego. El hambre puede ser reconocimiento, puede ser comida física, pueden ser objetos materiales, pueden ser, no sé, encuentros, placer sensual, decíamos, pueden ser, no sé, deseo de orgullo, deseo de control sobre otros, pero es todo hambre. Así que cuando aparece la sensación de hambre, la reconoces, pides más de la energía, la dejas ser, deja que crezca, y no te importa la acción, la entregas. El caso es que estés en la contemplación del fenómeno, de repente ves que te liberas de esa experiencia. Y que si se come bien y si no se come tan bien. Y entonces eso a nivel práctico se vive como una paz, una sensación de mayor satisfacción,
sentirte completo. O sea, eres menos esclavo de los programas del ego. O sea, crecer espiritualmente es muy simple, en lo cotidiano. Con el hambre es, Qué maravilla, ¿no? que es una de las maneras, avenidas directas, ¿sí? O sea, estás ahí observando el deseo y estás permitiendo que esa energía sea reconocida, se desarrolle y se transforme. Entonces, es decir, cuando comemos con hambre, estamos fomentando Alimentando al ego. el Claro. deseo de todo tipo, da igual. Sí, sí, sí. Luego toma muchas formas en el ser humano. Es verdad que cada persona tiene ciertos patrones o condicionamientos kármicos. Tú hablabas de la ropa, ¿no? Bueno, en mi caso no, pero hay otras tendencias. Entonces, no importa la forma que tome el deseo, es cómo gestionar esta experiencia de la forma más efectiva. Y eso es el dejar ser. Cuando la persona empieza a comer sin hambre, que te acuerdas que nos ha pasado mucho esto, al principio cuando cocinábamos en los talleres y en los retiros, practicábamos el dejar ir el hambre y la gente no comía. Y alguien nos decía el último día, no, pues que yo llevo 2 días sin comer, como hemos dejado ir el hambre. Y bueno, hay que comer sin hambre. Es muy importante porque cuando comes sin hambre reprogramas ese tipo de hábito y además se regula una glándula muy poco conocida que se llama apestato, que está en el cerebro, que es la glándula que se encarga de que uno se sienta saciado. Entonces, claro, por eso vemos que muchas personas no nos sentimos saciados, porque realmente está en desequilibrio. Así que... Jolín, muchas gracias. ¿Cómo la vida cuida de la vida y nos va reconduciendo, ¿no? Nos va llevando hacia una pregunta de corazón a corazón. ¿Qué hambre observa Rómulo por la mente? ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! A ver, el hambre, tal y como se experimenta, es una oportunidad para servir a la humanidad. Yo lo vivo como una lección espiritual, como una forma de servicio. Si veo que aparece el deseo, es una manera de servir a la humanidad, solo reconociéndolo, abrazándolo. Entonces se van transitando diferentes, coloquialmente se llaman heridas del ser humano. Emerge una herida o emerge un jugo, por ejemplo, el resentimiento. Y toda la atención está en atender este fenómeno, en reconocerlo, en permitirlo, en abrazarlo, en dejarlo ser. Así con todas las lecciones. Y no paran de ocurrir, es verdad. No paran de ocurrir, no paran de surgir. No es nada personal, no se vive como si fuera personal, se vive como algo universal. El ego no es personal, en absoluto. Eso también es una limitación de ciertos niveles de conciencia. Creer que es mi ego o tu ego, no, es un momento que no te sientes separado del momento presente. Todo lo que incluye el momento presente está dentro del yo con mayúscula. Entonces todo lo que parece que está surgiendo en ti no está surgiendo en ti, está surgiendo en el yo con mayúscula. Y es atendido como unidad, no como algo separado o externo a mí. No hay nada externo, no hay nada afuera. Entonces sí, continuamente ves... Hablando del hambre, yo lo veo como un buffet libre. O sea, en la mente es como un autoservicio que no para de ofrecer platos. Y no para de ofrecerte platos y platos y platos. Y vemos que hay tendencia, digamos que si no se observa, y aunque se observe a veces, aún queda inercia de comprar o comerte algún plato. Pero si no se observa y no hay atención, el automatismo del ego es comerse estos platos. Comprar todo esto. Vergüenza, culpa, deseo, orgullo, ira, todo lo que... Y luego, como dice María, si te vas de fiesta con el ego, ¿no como dice María? Claro, si te vas de fiesta con el ego, Luego resaca. Hay resaca, hay resaca. Y si te comes ciertos platos, pues... Eso me gusta, ¿no? Me gusta mucho eso de los platos, ¿no? ¿Sí? Para del alma al plato me ha gustado eso de buffet, ¿no? Está muy bien. Claro. Muchas gracias, Rómulo. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues al hilo de todo esto también, ¿qué tienes que compartirnos sobre la noche oscura, Rómulo? ¿Cómo? Porque claro, cuando aparecen estas hambres, que muchas veces pues aparece, muchas veces no, el mecanismo del deseo, aparece el resentimiento, la pena, la tristeza, ¿no? Y entonces entramos en ese bucle, se podría decir, ¿no? De noche oscura. ¿Esto sería la noche oscura? ¿Deseos que no están siendo saciados? Claro. Bueno, la noche oscura del alma, por lo tanto es del ego, por si alguna persona tiene algún conflicto, en que el ser no hay noche oscura, en el ser. Obviamente nuestro yo auténtico está alegre, completo, total, no evoluciona, no hay cambio, no se mueve. Es la fuente de donde surge todo, es una capacidad de Dios.
el alma es una capacidad que surge del ser, el uno se manifiesta en los muchos y la noche oscura es un proceso que precipita e invita a la evolución de esa capacidad que se llama alma o conciencia, ego. Entonces, la noche oscura está caracterizada por lo que se llama comúnmente como mucha negatividad. En todos los campos, ¿no? O sea, en todos los cuerpos. Mental, físico, energético. Así que, bueno, la clave está en la actitud. Muchas veces lo que transforma el periodo en el que se transita esta experiencia humana es la actitud. Vivirlo con devoción, como un regalo, aunque no lo entiendas. Agradecerlo y bendecirlo. Y dedicarte a observar las resistencias, los jugos y recompensas. Yo recuerdo vivir una noche oscura que hubo un descenso enorme del nivel de conciencia y entonces fue muy divertido porque el alma ego, el personaje, se arrodillaba y rezaba. Y era así como, Señor, sácame de aquí. Y Señor, sácame de aquí. Y de repente el ser hizo así, hizo, ¿cómo que sácate de aquí? ¿Cómo que te saque de aquí? Entonces lo mostró, claro. No lo estaba amando. No lo estaba abrazando. Lo estaba rechazando. En el momento que esa comprensión emergió, el nivel se transformó. ¿De acuerdo? Así que la última noche oscura que se ha vivido como nunca antes. O sea, una alegría, la paz absoluta está siempre ahí, la alegría, no sé, no hay palabras para describirlo. Pero agitación, muchísima, muchísima. La mente, wow, ves que wow, no paran de pasar platos. Es como, hostia, el buffet, hoy es como el buffet continuo, ¿no? Pero sushi, japonés, italiano, como le gusta a María, ¿no? Pizzas, hamburguesas, todo tipo de platos y de postres, ¿no? Como acelerado, ¿no? Es como, obviamente físicamente también el cuerpo refleja todo eso. A veces incapacidad incluso de funcionar. Y como, bueno, pues como cuando estás, como cuando hay una tormenta, ¿no? Simplemente. El cielo está despejado, el sol siempre brilla y de repente ¡uah!, aparecen nubes y empieza a llover, a tronar. Pero llega un momento que ya el sol siempre, siempre es, nunca se pone y es siempre reconocido. Incluso en medio de la tormenta más, aparentemente más oscura, ¿no? Así que esa es la última que he sabido. No sé cómo será la próxima. Bueno, pues muchas gracias por compartirlo. Y por aquí surge, claro, surgen herramientas, ¿no? Hablar sobre herramientas, sobre todo cómo funciona el test muscular, ¿no? Esto es una herramienta también que nos acompaña, ¿no? Para discernir Ajá. esa verdad de falsedad que muchas veces, con todo ese nubarrón, con todos esos pensamientos que pasan, no podemos discernir, ¿verdad? ¿Nos puedes compartir un poquito cómo funciona la herramienta? Y también podemos mostrar un poquito si tú lo sientes. Sí, bueno, claro, al decir herramientas, fíjate que en un principio lo que ha venido son las herramientas que están siempre presentes. El test muscular es una herramienta en la forma. Es una herramienta que es verdad que está entre los dos mundos, lo informe y la forma, porque el test calibra en 600, que es el primer nivel de iluminación. Pero desde luego en lo que siempre puedes confiar es en las herramientas que son informes y que siempre están disponibles y que no están sujetas a la limitación de la forma. Por ejemplo, obviamente, la intención. La intención o voluntad es la herramienta fundamental para el alma. Por supuesto, está la actitud, que hace poco se ha nombrado. Está la disposición, la determinación, la simplicidad y, cómo no, la devoción, la oración y la adoración. Esas son las herramientas que han pasado toda prueba. Y luego están las herramientas que el ser presta temporalmente al alma en su viaje, que como todos conocemos van apareciendo muchas herramientas. Desde herramientas muy negativas, no hace falta nombrar ninguna, a otras que empiezan a niveles positivos. Hoy veía a alguien que estaba como en la numerología, ¿no? Como, ay, mira en qué número, en qué hora te envió el mensaje, ¿no? Pues te parece divertido, ¿no? Como si el 22 fuera un número más especial que el 10 o el 18 o Pero bueno, eso es un sistema de creencias que
sirve al alma en algunos momentos, en algunos niveles. Y luego vemos un montón de herramientas, ¿no? Podríamos nombrar cientos de herramientas. Y bueno, en este caso, nombras el test muscular, que es una herramienta que justamente está entre los dos mundos. Y eso creo que es algo, wow, desde luego muy significativo para el ser humano. Y obviamente ocurre por gracia y ocurre por merecimiento de la humanidad. El test muscular apareció, pues como apareció la brújula o el fuego, la rueda, o el telescopio. Son realmente herramientas que transforman la vida humana. Entonces la herramienta del test muscular es el reconocimiento de esa conexión con el ser, que la gente llama intuición. Y el test muscular es una manera de contactar con el campo infinito de la conciencia donde todo está siendo registrado y grabado. Y entonces puedes acceder a esa información en cualquier momento, cualquier cosa que haya ocurrido hasta este instante está registrado, ¿no? Y con esta conexión entre la parte física, obviamente el cuerpo mental, la conciencia y el ser, pues se puede acceder a esa base de datos. Así que, por ejemplo, si quieres podemos mostrar cómo... Pero ¿cómo funciona? Es decir, el cuerpo físico reacciona, el Sí, movimiento... digamos que la vida responde a la vida. La glándula timo responde a la vida. Y cuando algo, vamos a decir, es no vida, que el opuesto no es la muerte, sino que cuando es no vida, la glándula se cierra. Entonces lo que ocurre es que hay una debilidad en nosotros. Hay una debilidad en la glándula timo, sistema acupuntor, y la musculatura se debilita durante un instante. Y esa es un poco la conexión que hay entre lo fisiológico, entre la vida manifestada como forma, como en materia, y obviamente la conexión con lo divino, con el ser. Claro, entonces también se podría decir que el cuerpo no responde subjetivamente, es decir, lo que yo mantenga en mente, sino está respondiendo a la conciencia, al inconsciente colectivo, ¿o cómo es esto, Rómulo? Bueno, no, en un principio los primeros como descubridores del fenómeno pensaban que la respuesta era local y que tenía que ver con los sistemas de creencia de la persona, o sea, del individuo. Curiosamente, cuando David Hawkins vio esta prueba, que la estaba mostrando John Diamond, que es uno de los doctores, de los padres de la kinesiología, la conductual en este caso, claro, David Hawkins estaba en un nivel de iluminación, un nivel no lineal, y pudo tener la visión de lo que estaba ocurriendo. Y fue una de las personas a través de las cuales se demostró empíricamente o científicamente que la respuesta es no local. O sea, ¿qué quiere decir esto a nivel práctico? Que si tú cogías a una persona que era nazi, como hicieron esas pruebas, y colocaban la foto de Hitler en un sobre, y lo ponían sin que la persona lo supiera en su glándula timo en la cabeza, su brazo se debilitaba. Aunque él tuviera la creencia de que Hitler era una persona, un héroe para él o una persona, ¿de acuerdo? O sea, que no depende de las creencias de la persona. Eso permitió que la prueba fuera reconocida. Como cuando se hacen demostraciones, nosotros también hemos vivido, ¿te acuerdas? Unos años de demostraciones. Ya pasó, pero sí que todo el mundo que contacta con la prueba muscular, lo primero que nos surge es escepticismo. En mi caso también, escepticismo y cuestionar esto. Y al final ves que todos nos hemos hecho las mismas preguntas siempre y hemos tenido las mismas dudas siempre y hemos querido demostrarlo de la misma manera que todo el mundo lo ha podido vivir y demostrar, ¿no? Así que sí, pasó esa prueba y esto no quiere decir que no sea rechazada. Por supuesto que seguramente una parte de la ciencia la rechace y es perfecto también. Claro, porque cuando trabajamos con el test muscular, lo hacemos a través de una medición, ¿no? De un grado de intensidad, que esto se puede ver con el mapa de la consciencia. Bueno, digamos que el test muscular no tiene muchas aplicaciones. Una aplicación sería crear cualquier tipo de escala arbitraria para posicionar una energía dentro de un mapa. Nosotros utilizamos un mapa ya establecido o desarrollado, que tiene su copyright y todo, ¿no? Como hablábamos el otro día, que está registrado. Pero cada persona, como David Hawkins compartía, puede crear su propio mapa y simplemente pues, poner ahí diferentes puntos donde son puntos de inflexión, ¿no? Vemos que de repente algo da fuerte y de repente algo da débil. Pues tú ahí puedes poner una línea que divida lo que va a favor de la vida y lo que va en contra de la vida. En ese mapa es el 200, pero podríamos utilizar cualquier mapa.
al final se utiliza pues como, mucha gente lo utiliza como bueno, para también, por supuesto, para trabajar la intuición, ¿verdad? Algo que nosotros agradecemos siempre. Son ya como 12 años, me parece, de testar continuamente y poder también confiar en la intuición y ver cuándo hay intuición y cuándo no. Pero también es una prueba diagnóstica y terapéutica, por supuesto. O sea que a nivel de medicina o a nivel de profesionales del cuidado o la salud, cada vez son más las personas que lo practican. No solo como en fisioterapia, a nivel, sino a nivel de, bueno, de psicología, a nivel de doctores de diferentes ramas, ¿no? Te encuentras con profesionales que han estudiado, se han formado, practican el test muscular y, bueno, y sirven así también a la humanidad y a las personas con las que se encuentran. Jolín, muchísimas gracias por compartir esto, porque claro, cuando el cuerpo se debilita es porque están apareciendo pensamientos, ¿no? Que están por debajo de esa línea, ¿verdad? Que debilita la vida. No está a favor de la vida, sino en contra. Entonces esto se podría decir también, personas que están viviendo enfermedades, trastornos de algún tipo, están sintonizando con esa frecuencia que debilita el cuerpo, ¿es así? Claro, pero lo que pasa es que esto es mucho más profundo de lo que parece. Al final, la raíz es la adicción al sufrimiento, la adicción a la negatividad, algo que es inconsciente en casi todo el mundo y que casi nadie puede reconocer. Entonces, claro, esa adicción a la negatividad, pues a la autodestrucción, por la culpa y la adoración secreta e inconsciente de la culpa, pues lleva a que el alma, la persona, se autodestruya de muchas maneras. Todos vemos a nuestros personajes autodestruirse en mayor o menor grado. Yo el otro día lo vi también, un fenómeno curioso, y bueno, pues se observó, se permitió y en 3 o 4 días remitió esa manera de autodestrucción. Pero es una tendencia, claro. Todos heredamos el ego y en todos los niveles hay un grado de responsabilidad y un grado de culpa inherente a cada nivel de conciencia. Cuanto más abajo de la tabla, más inconsciente es la culpa, más opera, más esclavos de los programas del ego, mayor sufrimiento, más enfermedades y accidentes, por supuesto, porque enfermedad y accidente surgen de esa culpa, que es una forma de culpa y odio, autoculpa y autoodio. Pues muchas gracias. Pues vamos a la práctica, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo si alguien quisiera pues mira, realizar? sin movernos mucho. Sí, por ejemplo, aunque esta no es la manera ortodoxa de trabajar, pero hay mucha práctica, ¿verdad? En este caso, por tu parte también, mantén firme, muy bien. Fuerte. Lo que le pedimos a la persona es que sostenga el brazo en horizontal y el facilitador, digamos que dice mantén firme y ejerce una fuerza. En este caso no trabajamos con fuerza porque hay mucha práctica, simplemente con el tono muscular, con 2 deditos o con un dedo basta, ¿no? Mantén firme, Fuerte. ¿vale? Mantén firme, muy bien. Fuerte. Yo hago fuerza, pero simplemente pues no puedo contrarrestar esta fuerza o bajar el brazo. En María, vamos a hacer una prueba, por ejemplo. ¿Vale? Repite, por ejemplo, en voz alta, ¿qué rabia me da? ¿Qué rabia me da? Mantén firme. Débil. Es curioso porque en el momento que se sostiene un pensamiento, en este caso de rabia, el concepto de rabia o ira tiene una calibración y debilita la glándula timo. Si, por ejemplo, mantén en mente la imagen de Gandhi. Cuando lo tengas, indícalo con la cabeza. Mantén firme, ¿vale? Hago Fuerte. fuerza. Me ha crujido hasta el codo. Y bueno, mantiene la fuerza. Ahora, por ejemplo, mantén en mente la imagen de Hitler. Y cuando lo tengas, indícalo con la cabeza. Mantén firme. Débil. Sin embargo, pierde la fuerza, ¿no? Como podemos ver, es un fenómeno, bueno, al principio sorprende. Hay mucha gente que intenta entender el test muscular y eso es un error, porque la prueba está más allá de los niveles de comprensión de la razón o la lógica. La persona no lo puede comprender, pero de repente lo vive como una realidad. Muchas veces probándolo en uno, ¿no? A veces la persona lo prueba y dice, wow, o sea, este fenómeno es que no puedo controlar, es que hago toda la fuerza que tengo del mundo, incluso cuando yo lo he podido trabajar con personas que son fuertísimas, y con un dedo bajas el brazo de la persona. Es una cosa muy curiosa. Esto es muy interesante porque, claro, las personas que a lo mejor estén viendo y digan, yo quiero aprender esto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Esto es muy interesante que, por lo menos desde aquí, como se experimenta, que es mantener, se podría decir, en una actitud neutral, sin irme detrás de lo que está preguntando el facilitador, claro, y mantenerme, porque, claro, si he mantenido en mente algo,
da como resultado. Bueno, claro, claro. Entonces, lo que pasa es que la prueba muscular no es para todo el mundo. De hecho, el primer libro, la primera edición de El poder contra la fuerza, David, él había descubierto el test muscular viendo la John Diamond, habían empezado a hacer grupos de investigación y él asumió, de forma también, bueno, ingenua, está en todos nosotros, que era para todo el mundo. Y entonces tuvo que ratificarse o tuvo que rectificar en la segunda edición, porque realmente no era para todo el mundo. Todo el mundo no puede. Él asumió que como él podía, pues que todo el mundo podía, pero no, para nada. Hay una gran parte de la... Mira, lo primero es que la persona tiene que calibrar por encima de 200. O sea, eso excluye al 75% del planeta. Escucha el dato. Pero es que además, del resto de la población positiva, se puede decir que hay un 15% que también está excluida. Por causas o por motivos que se empezó a investigar, pero tampoco ha llegado un poco la claridad exactamente de cómo puede ser que personas positivas en niveles altos de conciencia no puedan. Parece que a algunas personas les cuesta mucho estar en un estado de neutralidad, sobre todo un estado de quietud mental, porque lo que se requiere es que en este caso tú estés en quietud mental y el facilitador también solo mantenga en mente eso que se pregunta, que puede ser verbalizado o puede ser en silencio. ¿De acuerdo? Así que no es para todo el mundo en ese sentido. Conocemos personas muy amorosas que simplemente... De hecho, en mi caso, por ejemplo, yo no soy un sujeto de test apropiado. O sea, sí como facilitador, pero como sujeto de test nunca ha sido algo que sea, digamos, que surja con facilidad o con simplicidad. A mí me pasa lo opuesto. Pues, Yo como claro, facilitador. como facilitador no, porque sabes una cosa, a mí las respuestas me dan igual. Eso es, claro. Entonces, como no tengo esa hambre de saber qué va a decir el test, que esto es muy importante, porque te mantiene en un estado de pasividad. No es pasividad tampoco. No, pasividad no es. No sé cómo explicarlo, pero es como... De quietud. Sí, de quietud. Y de indiferencia divina. Claro, es eso, ¿no? Que cuando muchas veces se verbalizan, yo no escucho. Hay veces que sí, pero otras que no. No, y además es que no hace falta, porque sabes que los test normalmente se hacen en silencio. Claro. Ni siquiera hay que invertir energía en verbalizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente uno lo hace en silencio y la respuesta surge. A nivel profesional, en consulta, normalmente los profesionales trabajan de otra manera. Porque esta manera requiere de una compenetración, requiere de un alineamiento, de una práctica. El terapeuta en su día a día no cuenta con ese tiempo muchas veces, o cree que no cuenta con ese tiempo, y entonces pues simplemente elige trabajar con la persona como si fuera solamente un cuerpo. Entonces, por ejemplo, estiras de los miembros y hay un acortamiento. O sea, hay diferentes formas de trabajar el test muscular. O de esta manera, pero sin, digamos, sin que sea como un equipo en este caso, ¿no? David Hawkins y Susan trabajaban así. Y nosotros trabajamos así. Aunque es verdad que esto es un poquito reciente porque casi todo el tiempo desde esta experiencia ha sido con cada persona, ¿no? Desde que llegó el fenómeno de la pandemia fue cuando se empezó a trabajar. Aunque ya había trabajado anteriormente con Sebastián, con un amigo, como equipo de trabajo, pero realmente esto emergió con mucha más intensidad durante ese periodo, ¿no? Y ahora pues bueno, es como tan eficiente que realmente en los talleres trabajamos siempre juntos y es súper rápido. Mira, que ya que estamos aquí, perdona que te interrumpa, porque esto le gusta mucho a la gente. ¿Son pareja o no son pareja? Rómulo, ¿somos pareja o no somos pareja? Claro, mira, ya que estamos aquí y esto va a salir... Qué lindo, tú. Claro, esto se lo plantea a muchas personas. Esto es curioso, ¿no? Ven a un hombre y a una mujer y ya enseguida los etiquetan, ¿no? Como pareja, ¿no? Sí. Bueno, pero estamos acostumbrados a eso. Claro, pero ya que estamos... también se puede compartir, ¿no? Que no solamente ha trabajado Rómulo con este cuerpo, sino que ha trabajado con otros cuerpos, ¿no? También. Claro. De hecho, la gente cree que somos pareja y es muy gracioso. Pero es normal que la gente también, porque la mente es así, presupone, ¿no? Pero yo realmente nunca trabajo con una pareja. Y de hecho es una de las un poco advertencias que siempre se dicen con el test muscular. David hablaba de esto. Igual que John Diamond decía, o Goodhart, ¿no? Decían, no practiquéis con vuestras parejas, ni familiares cercanos con los que hay un vínculo emocional o un apego.
Así que yo nunca he trabajado con... Mira, no es del todo cierto. Bueno, es cierto en el sentido de que solamente hice una vez un test con una pareja. Solamente un test. Y no fue hace muchos meses, con Paula. Y estábamos visitando una ermita preciosa en Miraflores de la Sierra. Y entonces, bueno, esos lugares de tanta devoción en los que entras y caen lágrimas, ¿no? Y reconoces esos campos de energía. Y entramos sentados juntos y me dijo, wow, ¿en cuánto calibrará este lugar? Digo, bueno, pues vamos, nunca habíamos practicado, nunca en mí hubo un forzar, ¿no? No es algo que tu intención es o que fuerces. Entonces probamos y hubo comunicación y vimos que el lugar estaba en 600, en La Paz. Fue el único test que realicé con esta pareja, ¿no? Durante el tiempo que fuimos pareja. El único test. Nunca realmente he trabajado con una pareja. Pero sí que tú sabes que vemos a personas que son parejas y que tienen también resultados coherentes porque se comprueban, ¿no? En diferentes equipos. Al hilo de esto que nos estás compartiendo, ¿qué nos puede ofrecer la prueba del test? Porque muchas personas dicen, pero ¿el test para qué sirve? ¿Para un nivel de conciencia? Pues hemos dicho que es diagnóstico, que es terapéutico. ¿Para empresas también? Sí, sí, y que, por supuesto, es una manera de practicar la intuición. Y dentro de eso hay todo tipo de consultas. Tú sabes que nosotros hemos vivido consultas a nivel empresarial, pero es verdad que nuestras almas, como sirven al mundo, es más claramente con un proceso que tiene que ver con un proceso espiritual de disolución del ego. Que nosotros no, incluso cuando a través de mí se empezó con el test muscular, al principio sí que tenía encuentros con personas que buscaban la salud física con cáncer. He tenido personas en consulta que han venido a consulta y pocos días después han dejado el cuerpo físico, en procesos terminales. Pero todo eso se fue transitando y realmente ahora nuestra función en el mundo, ni mejor ni peor, está un poco al servicio del alma que ha despertado espiritualmente y que va hacia adentro, hacia la fuente. Y esto es una manera de destapar al ego. El test muscular por eso es tan rechazado por el ego o por la humanidad, por la sociedad. Por eso somos víctimas, entre comillas, con mucho humor, que no somos víctimas de ataques. Inocentes, víctimas. No, me refiero, por eso somos el punto de mira, ¿no? El punto de mira. Las personas que se dedican a servir con el test muscular son un obstáculo para el ego. Es algo porque al ego lo descubres en un instante. Y por eso hay muchas personas que rechazan el muscular porque el ego se siente que va a ser descubierto y es descubierto. Entonces, claro, eso implica ataque psíquico, eso implica que has visto que en algún taller incluso alguna persona ha salido del taller alegando cualquier tipo de excusa espiritual incluso. O, bueno, muchos fenómenos. Ya que, claro, es para alguien que esté dispuesto, ¿no? Que haya coraje de decir, no, es que quiero descubrir al ego, quiero ver cómo me autoengaño, quiero ver realmente que es un obstáculo en mí. O sea, que se requiere coraje para eso. No es para quien quiere seguir sosteniendo un sistema de creencias y seguir, bueno, viviendo desde el estatus del ego, ¿no? No, es para un devoto espiritual comprometido con la verdad. Y claro, eso va a surgir una resistencia enorme. Siempre, claro. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Y al hilo de esto que estás compartiendo con el test muscular, ¿qué es un apego? ¿Qué es un apego, un vínculo? ¿Qué es esto? Que esto también se mira mucho en sesión. ¿Qué es esto? ¿De apegos, de vínculo? Bueno, el apego es uno de los pilares del ego, como se ha nombrado. Entonces, una manera de aproximarse y de reconocer el apego es el apego que se experimenta entre las personas, entre las almas humanas. Porque también hay apegos, obviamente, con trabajos, con el cuerpo, con experiencias, bueno, el apego es un pilar del ego. Entonces, entre almas se invierte energía. Se invierte energía emocional, psicológica, obviamente mental y física también, porque hay encuentros con las personas, hay reencuentros en vidas, ¿no? Y se produce esa inversión y entonces pues se establecen esos campos atractores de atracción y aversión que nos atan, entre comillas, o que nos unen, como alguien diría también, depende de cómo se mire. Y eso se convierte en un lastre. Entonces, bueno, intencionando el amor incondicional, invitas y facilitas a que ese amor incondicional libere estos apegos, que en el día a día
son claros. La preocupación, el control, la necesidad, la dependencia, las expectativas. ¿De acuerdo? Eso fomenta el Es apego. parte del apego. El O sea, lazo. preocuparte por alguien es servir al ego. Pero claro, en esta sociedad donde prevalece el apego y prevalece el ego, se educa y se programa desde el propio ego para aferrarse y para cultivar e invitar a otros a que se preocupen. Nos hemos criado escuchando esto: si no te preocupas eres mal padre o mala madre. Así que es un mundo de adoración al ego. Por lo tanto, cualquier devoto comprometido con la verdad, lo que va a experimentar es una contrafuerza enorme. Porque lo que predomina aquí es el ego. Entonces, cualquiera que quiera salirse o disolver o permitir que el ego se disuelva con el reconocimiento y diciéndonos la verdad y mostrando al ego y cómo son sus maquinaciones, se convierte obviamente en alguien que es un peligro para el status quo del ego. Y clásicamente a las personas que han ido en esa dirección han sido perseguidas y asesinadas. Obviamente ahora el nivel de la humanidad es más elevado, entonces no es lo mismo, pero clásicamente, claro, una persona que experimentaba la presencia de Dios era considerado, bueno, como sacrilegio, y en muchas religiones como una herejía, y eran perseguidos y asesinados por reconocer que Dios no solo es trascendente, sino que es inmanente, o sea, que está en nosotros, que el cielo está en nosotros, no que es un lugar al que ir o alguien que nos espera en algún punto del futuro. No, es absolutamente presente, en el presente, siempre. Esto es interesante, lo del apego, porque, claro, aparecen como estos vínculos con la otra persona, que sería un lazo, ¿verdad? Y mucha gente pregunta, ¿pero es bueno o es malo tener un lazo? Porque hay personas también que dicen, yo es que siento a mi abuela, o siento a mi padre que me acompaña, o a mi primo, ¿no? Que en algún momento dejó el cuerpo físico. ¿Es bueno o malo, Rómulo, tener un lazo? Bueno, bueno y malo son términos y limitaciones de la dualidad que sustenta la percepción y los aparentes opuestos. No va por ahí. Es que de repente ves que es un obstáculo. Si tu intención es permitir que la conciencia evolucione, entonces simplemente hay que soltar lastre. Ya está. Soltar lastre. Ese lastre se suelta intencionando el amor incondicional. Ya está. Y, obviamente, con la combinación del dejar ser. Solo la intención por sí misma, o sea, hay que vaciarse de esa energía de emocionalidad acumulada en nosotros. O sea que, por un lado, está la intención de amar incondicionalmente y la paz por encima de todo, y claramente en el momento presente hay un dejar ser o un dejar ir de todo lo que está en nosotros acumulado. Esa combinación es acelerar el proceso. Pues muchísimas gracias, Rómulo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias, infinitas gracias. Muchas gracias. ¿Sientes en decir lo que tú sientas? Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por elegir una vez más alimentaros desde otro lugar en este buffet libre del alma al plato, dejar ir el hambre del ego. Muchísimas gracias a todos, gracias.